Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente, porque la salud mental está en nuestras manos. Hoy iniciamos un ciclo de 4 programas alrededor de una problemática que nos está preocupando enormemente, que se desenlaza de diversos problemas alrededor de la salud mental, el suicidio. El programa de hoy se lo vamos a dedicar al suicidio infantil. Para esto quiero que miremos unas cifras que tenemos dramáticas, en realidad, que nos generan gran conmoción. Suicidio en Colombia. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, INS, en Colombia cerca de 82 personas intentan quitarse la vida cada día. Asimismo, el 2% de esta población lo intenta de nuevo en el mismo año. El Sistema de Vigilancia en Salud Pública indica que en Colombia se presenta un suicidio cada 20 minutos. Entre enero de 2021 y julio de 2022 se han suicidado 4.159 personas. De ellas, 1.714 son menores de 29 años. Y en ese mismo periodo se presentaron 15.691 intentos de suicidio. Para abordar este tema nos acompañan 2 expertos aquí en estudio, la doctora Laura Vélez, subdirectora de Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida, doctora Laura. Muchísimas gracias. Y el doctor Rodrigo Córdoba. Un gusto, doctora. Psiquiatra, representante de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Un gusto y estar aquí. Me alegra mucho volverlo a ver. Igualmente, doctora. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué está pasando alrededor de la salud mental en el mundo y especialmente en la infancia? Porque hoy niños entre 5 y 9 años terminan quitándose la vida. Creo que es muy importante. Para hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Es decir, muchas veces lo que sucedió es que la salud mental se creía que era un problema ajeno, que era un problema de otros. Y cuando vamos a ver las cifras, en el mundo, muchas personas, muchas de las cargas, los años de vida ajustados por discapacidad corresponden a problemas de salud mental. Y quizás durante mucho tiempo se creía que los niños, que los adolescentes estaban blindados frente a ello. Y cada vez estamos viendo unas tasas de crecimiento significativas. De hecho, los datos prepandémicos nos mostraban que el 35% en la región, y Colombia no es ajeno a ello, los años de vida ajustados por discapacidad correspondían a trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias o suicidio. Pero post pandemia, sin tener datos concretos, pero vemos que la demanda en los servicios de atención han crecido en un 32% en población general. Pero si cerramos el lente sobre niños, vemos que es cerca de un 55% de la demanda de los servicios de atención. Y dramáticamente estamos viendo que las cifras de suicidio en todos los grupos etarios, y quizás de una manera más significativa y dramática, y que obliga a tomar acciones importantes, está dado en niños y adolescentes. Entonces, sin lugar a dudas, toca tener mucha claridad, mucha decisión, mucho compromiso, y por eso me alegra mucho que se vuelva una bandera de su proyecto, de su trabajo y de su compromiso, la salud mental, y mucho más en niños y adolescentes, pero en todos los grupos etarios. Sí, la salud mental hoy debe ser nuestra prioridad, porque de la salud mental depende también la convivencia, ¿no? Dependen las buenas relaciones. Y también hay que perder ese tabú y ese miedo de hablar de salud mental. Por eso decimos que salud mental hay que hablarlo en primera persona. Y las primeras piedras las estamos poniendo tempranamente. En las relaciones, en la casa, la manera como se relacionan y se respetan unos a otros, en los colegios. Allí estamos poniendo las primeras piedras frente a ese edificio que va a ser la salud mental. Porque el cuerpo y la mente son una unidad. Así es, el cuerpo y la mente deben estar en equilibrio, ¿no? En equilibrio. Bueno, doctora Laura, en Colombia, ¿cuáles son esas causas que nos están llevando a que niños se quiten la vida? Para responder a la pregunta, es importante primero indicar que el suicidio debe entenderse
desde una perspectiva no de carácter individual, sino de colectiva. Y de esa perspectiva las interacciones, la importancia que los niños y niñas, las interacciones que establecen desde temprana edad hasta a lo largo de su curso de vida, determinan su desarrollo socioemocional y por ende pues las posibles complejidades que puede traer su salud mental. Por eso en Colombia, digamos que podemos decir que hay unas situaciones que de manera, digamos que al estar relacionadas entre sí pueden ser posibles factores de riesgo para los niños y las niñas. Tenemos sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con los altos índices de violencia infantil en el país que podrían estar relacionadas. Tenemos las situaciones también de pobreza, que es un determinante de la salud mental, que también puede generar, digamos, algunas complejidades de desarrollo socioemocional. Tenemos además todo lo que tiene que ver con las redes sociales y las complejidades, digamos, que los niños se ven enfrentados en ese entorno cibernético y las influencias digamos, que pueden estar presentes, y sin lugar a duda también, y la UNICEF lo ha planteado, la mala nutrición, los malos hábitos, digamos, en general, la falta de sueño, también pueden ser factores de riesgo a los que pueden estar asociados. Pero esto es importante entender, es que no hay un único factor por el cual se suicidan los niños y las niñas, sino es un fenómeno multifactorial, multicausal, sistémico, y que parte además desde la gestación y a lo largo del curso de vida. Entonces estamos hablando que el suicidio es multifactorial, multicausal. No podemos subestimar a veces que cuando llevamos a un niño o a una niña a una intervención en psicología o a una orientación escolar, que nos digan, es que es una rabieta, es una pataleta, está mal criado, ustedes son padres súper protectores. ¿Cómo hacer para que no subestimemos esos eventos que pueden ocasionar después algún trastorno en salud mental? Por eso es muy importante generar un proceso de foco en salud mental. Todos hemos entendido, y por fortuna, que es una preocupación creciente y real la problemática de salud mental. Y ahora entendemos aún más que niños y adolescentes alcanzan en condiciones muy preocupantes, cifras significativas. O sea que esto es un reto de todos. Entonces es muy importante tener foco. Quizás habría 3 lugares, y ¿por qué no 4? Aquí hay una política nacional de salud mental que se ha olvidado, que no se ha implementado, construida en 5 ejes de una manera colectiva muy importante. Entonces lo primero sería la visión de salud mental. Es decir, ¿cómo prevengo yo? La salud mental es la capacidad que tiene un sujeto, en un niño, de enfrentar las circunstancias de la vida, es decir, lo que me venga, lo inesperado, los acontecimientos vitales. Entonces allí juegan todos los sectores, tiene una visión transectorial, el educador, el maestro, el vecino. Entonces construir escenarios favorables con usos creativos del tiempo libre, aulas escolares mucho más amables, sin duda ese proceso. Lo segundo serían los selectivos, es decir, aquellos que nos han dado señales que tienen posibilidades de tener una enfermedad o un cuadro. Entonces, en ese sentido, quienes empiezan a tener cambios en el funcionamiento académico, quienes empiezan a tener dificultades en el aula escolar, que son muy irritables, que de pronto se aíslan, que quitan su grupo de amigos, esos también ameritan una mirada, porque muchas veces no son enfermedades sino problemas, y los otros son los específicos, los que tienen un diagnóstico establecido. Hoy en día en suicidio vemos que el mayor factor de riesgo está en quienes tienen una enfermedad, y fundamentalmente enfermedades depresivas. Entonces un niño que está triste, que se ha aislado, que ha perdido capacidades en el funcionamiento, que habla de cosas lúgubres, es una alarma naranja. Y que empieza a hablar de cosas generalmente de pobre futuro, que se hace más irritable, ese niño debe ser evaluado muy prontamente. En aquellos que empiezan a tener cambios en el funcionamiento, es decir, que eran de una manera u otra, que empiezan a tener falta de relación con los otros compañeros, ellos, y que empiezan a hablar sobre todo en un lenguaje general, y un gran techo que es cuidarlos a todos. Entonces, en ese sentido, lenguaje pesimista en un niño, cambios en el funcionamiento, cambios en los procesos adaptativos, problemas de sueño, irritabilidad, terrores nocturnos, son niños que están teniendo problemas de salud mental. Y ese es el terreno para que
empiecen a pensar en temas relacionados con la muerte y ameritan una intervención desde ya en un proceso en este sentido. ¿Y el cuarto? Ya que me pregunta por el cuarto, aprovecho a hablar desde el quinto. El cuarto es todos los procesos de rehabilitación, seguramente más enfocado en adultos, personas que tienen diagnósticos y deterioros. En niños es muy importante, esos chicos que tienen disfunción cognitiva, esos chicos que se han quedado aislados, allí se deben poner focos, todo lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Es prevenible el suicidio? El suicidio es absolutamente prevenible. Preguntar es prevenir, dice la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Si yo soy capaz de preguntarle al niño, al amigo, parcero, amigo, novia, compañero, esposo, hermano, lo noto que ha cambiado, usted tiene ideas relacionadas con la muerte, eso evita de manera significativa tantos desenlaces dolorosos y fatales en tantas personas y familias. ¿Y la estigmatización? Es el gran reto. Yo creo que el gran reto, donde estamos más rezagados los profesionales de salud mental y la sociedad en general, cuando yo hablo de años de vida ajustados por discapacidad, es porque no hemos sido capaces de resolver la problemática de salud mental. Entonces el estigma, esa vergüenza que se siente por tener una enfermedad mental, por ese viejo dilema cartesiano entre el cuerpo y la mente. Entonces todo el mundo asocia lo mental con la voluntad de no poner de su parte, a los niños los relacionan con que es que han sido malcriados, que es que les dan mucho gusto, que es que les dan poco gusto, y yo siento que todas estas señales, si se orientaran a una red de atención integral, integrales, como se plantea hoy en día, y que los niños tengan posibilidades de acceso, sin lugar a dudas vamos a tener un país mejor, no solo una sociedad mejor, sino un país mejor. Un país mejor. Bueno, frente a la estigmatización, el miedo, el temor que todavía nos genera hablar de salud mental, ¿qué hacemos, doctora Laura? Bueno, aquí es un trabajo como sociedad. Tenemos que hacer un cambio cultural, un cambio de entender que la salud mental no es un tema, como lo decía el doctor, de unos pocos, sino es un tema de todos. Es un tema además que tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Es cotidiano sentir emociones complejas, es cotidiano que nos entristezcamos. ¿Cómo se le enseña a un niño que no importa que llore? Usted puede llorar, usted puede tener mal genio, pero ¿cómo le canalizamos esas emociones? Es muy importante desde la primera infancia, desde el momento que podamos establecer escenarios, bien sea a través del juego, bien sea a través del arte, bien sea a través de la misma exploración que ellos hacen del mundo, donde puedan entender que las emociones hacen parte de nuestra vida, hablar de las emociones. Y es muy importante que cuando los niños se ven enfrentados a una emoción difícil, que es normalmente, digamos, esas emociones complejas, pues esté ese adulto cuidador sensible, empático, que pueda abordar al niño y ayudarle a hacer un proceso entre la expresión emocional. Una cosa es cuando el niño expresa su rabia, hacer conciencia de la rabia, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo así? ¿Qué me generó esto? ¿No? Establecer ese entorno sensible que se pueda hablar alrededor de la emoción y también entender por qué yo tengo esta reacción y a qué me va a llevar esta reacción. Pero ese acompañamiento del adulto es fundamental. El rol bien sea del agente educativo, del docente, de los padres de familia, para poder establecer ese espacio de que hablemos de las emociones en el entorno familiar. Qué importante es cuando hay, digamos, un conflicto entre la pareja, por ejemplo, que después que los niños están presentes, ¿no?, como testigos, pues se pueda establecer por qué mamá y papá se pusieron bravos, qué fue lo que causó que nos pusiéramos de esa manera, que reaccionáramos y cómo podemos también transitar o gestionar. A mí me gusta hablar mucho de la gestión emocional, cómo podemos gestionar esas emociones de una manera positiva y constructiva, pero eso no quiere decir que no entendamos que las emociones están presentes. Tenemos rabia y tenemos que saber cómo canalizamos y gestionamos. Claro, eso. no le podemos decir al niño, no llore, Exactamente. no se ponga bravo, no haga, Exacto. no. Es ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué estás bravo? ¿Qué estás sintiendo? Exacto. ¿Qué causa tu La molestia? particularidad, doctora, que los niños no los podemos establecer un diálogo como adultos. Claro. El Desde ese juego, lugar. el dibujo, Exacto. son papeles, son vehículos que permiten la expresión de esas emociones. Tenemos que entender que no podemos tener un discurso racional elaborado como si estuviéramos en un debate, sino facilitar las posibilidades de que expresen, no necesariamente que verbalicen, sino que expresen esas emociones.
Sí, Muy por bien. ejemplo, también la música es un lugar, digamos, de expresión súper fuerte, la danza, el baile, la expresión corporal, ¿no? El movimiento es para los niños muy importante, porque muchas veces, como lo dice el doctor, pues la expresión verbal, racional, como lo hacemos los adultos, es difícil. A veces los adultos queremos entablar una conversación de adultos con niños. ¿Por qué le fue mal en el colegio? Es que usted no entiende, le estoy dando todo, ¿qué hacemos? O sea, ¿no? Tú lo ves, es que no hay nada más riesgoso que adultizar a un niño. Y a veces los ves, desde chiquitos los quieren volver adultos, quieren que sean la fotocopia del adulto. Y los niños son niños, tienen unas perspectivas del mundo, una visión, no todo lo metabolizan, lo entienden, lo racionalizan de la misma manera, lo expresan de la misma manera. Entonces, sin lugar a dudas, es muy importante entender que se hablan dos lenguajes y que la capacidad del adulto es traducir ese lenguaje, del educador es traducir ese lenguaje. Tenemos que aprender a traducir el lenguaje de los niños. Bueno, tenemos que aprender a gestionar las emociones, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de los niños, tenemos que aprender que la salud mental forma parte de nuestra cotidianidad y que no hay que tenerle miedo a hablar de salud mental. Miremos las cifras, doctora Laura. Con respecto a las cifras son verdaderamente alarmantes. A nivel global tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, que el suicidio es la tercera causa de muertes en los niños y las niñas entre los 15 y 19 años. Pero en Colombia precisamente también tenemos que el 11.61% de los niños y niñas y adolescentes también, digamos, es una de las causas de suicidio, y entre los 5 y 9 años tenemos 281 casos. Aquí también quiero referirme en el contexto colombiano, digamos que el fenómeno de suicidio en las cabeceras municipales corresponde al 72.9%, el suicidio dentro de la vivienda al 71.9%, y también un dato que es importante tener, y es que los fines de semana, los domingos corresponde al 17.23% del total de casos y los sábados del 14.4%, entendiendo, digamos, que son los días de la semana donde hay más casos de suicidio. Y ya solamente para cerrar, ¿en qué departamentos del país tenemos más suicidio en los niños y las niñas? En Antioquia tenemos como en primer lugar, después Bogotá y después Valle del Cauca. Entonces, digamos que estas cifras pues sí nos ponen de precedente que la situación tanto a nivel global como en nuestro país es alarmante, es preocupante, y pues que se tiene que atender de manera, como ya lo hemos venido diciendo, multifactorial y con distintos tipos de intervenciones. Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Tenemos que generar la conciencia y alertas. Las acciones. Y las acciones. En Y clave las de prevención. acciones. Vamos a mirar, porque las cifras nos dan un dato frío, pero queremos mostrarles el caso de Lisette Rociano, una niña que iba a cumplir 14 años y por bullying en su colegio, es lo que hasta el momento se sabe, terminó quitándose la vida. Miremos este caso. Ella era Lisette Yesenia Remigio, tenía 14 años y el pasado 12 de agosto decidió acabar con su vida. Lisette vivía en Ciudad Bolívar, en Bogotá, junto a su mamá Julie, su papá Alexander y su hermanito Brian. Estudiaba, bailaba, cantaba, le gustaba BTS y la cultura coreana, el color rosa y compartir con sus amigos. En 2019, cuando tenía solo 11 años, comenzó a manifestar la práctica del cutting, que consiste en provocarse pequeñas cortadas en el cuerpo, supuestamente por curiosidad, placer o moda, pero que su mamá detectó a tiempo. La solución de sus padres fue el diálogo, y ante la negativa de la niña en su actitud, se decidió el cambio de colegio, que no fue bien recibido. Llegó la pandemia, luego el retorno a la presencialidad y el estado de ánimo de Lisette se deterioró. Pero nunca me daba como un trasfondo de las cosas, por qué, o sea, ella nunca me decía por qué quería que la cambiara o por qué quería quedarse, simplemente ya, no quiero que me cambien. Lo que Lice me respondía a mí, que pues yo buscaba diferentes maneras, a veces me ponía a leer libros con ellas, mientras que la mitad de los libros pues
formaba conversaciones o mientras yo hacía el desayuno, buscaba diferentes maneras y ella me decía, mami, no me gusta ese colegio. Recibía de los profesores comentarios como la niña se tapa la cara con el cabello, la niña se esconde, la niña baja el tono de voz, que no era algo normal de ella. Me siento a hablar con la niña y me dice, no mami, pues es que me da pena. Ese era el argumento de mi hija, me da pena. En el colegio que la había cambiado, la cambié porque ella se empezó a portar. Entonces yo le dije que eso era algo que ella no debía hacer, que ella debía cuidarse. Efectivamente, en el tiempo de pandemia, de todo eso, yo lo que hice fue como intentar cuidar como su salud mental mientras ella estaba acá. Bien, ella no se volvió a portar, ella bien normal. Tuvo comportamientos durante ese tiempo y yo decido cambiarla del anterior colegio al que estaba este año. Entonces nunca se pudo adaptar, yo lo vi así. Los cambios fueron más que evidentes y sus padres ya no sabían qué más hacer. Vi deteriorando la salud mental de mi hija. Tampoco sabía qué hacer, a dónde dirigirme, porque pues para nadie es un secreto que la salud mental aquí en Colombia es demasiado desconocida. Uno no sabe a dónde acudir, uno sabe que el 123 es para llamar a emergencias como que se le metió un ladrón o llamar una ambulancia en un caso de que se esté quedando una persona, no sé, en otra situación, pero a nosotros no nos educan mentalmente para saber cuáles son los métodos de riesgo. En el nuevo colegio, la niña comenzó a sufrir de bullying, manifestó problemas de autoestima y extrañaba a sus amigos. Me dijo, mami, no me pasa nada, simple, no pasó nada. Yo nunca volví al colegio porque vi que el colegio no me prestó la ayuda en su momento. Y sí, lo que Lisset me dijo en una ocasión y era que los profesores se daban cuenta de situaciones con los compañeros y ellos no hacían nada. Yo le dije, bueno, entonces dime qué te pasa, o sea, ¿te están molestando? No, mami, no me está pasando nada, es que no me gusta el colegio. Solamente me decía eso, no me gusta el colegio, no me gustan mis compañeros, no me gustan mis profesores. Ya, eso era todo lo que me decía. Sus padres buscaron ayuda en diferentes líneas institucionales que no les prestaron apoyo oportuno. Encontré la línea 106. Yo apenas la encontré más o menos a las 6 de la mañana. Envié un mensaje de WhatsApp, que aparte de eso me parece que es un medio poco eficiente, porque hablar por WhatsApp es muchas veces malinterpretar lo que uno dice. La atención se retrasa muchísimo más. Si es un niño que está a punto de suicidarse, si es un niño que está buscando una ayuda en ese momento, una línea de WhatsApp no es la adecuada. A finales del mes de julio de este año, su mamá encontró una carta aterradora en la que la niña contaba que ya había intentado quitarse la vida y que ahora pensaba constantemente en lanzarse a un carro. Pero ese día empecé a buscar más profundo y encuentro una carta en la que mencionaba que ella ya se había intentado suicidar. No decía la manera y no decía cómo, pero que lo había intentado y no lo había logrado. Eso a mí me alarmó muchísimo. Esa noche yo no pude dormir. Eso fue a finales de julio. 2 semanas después ocurrió lo que por muchos meses sus padres intentaron evitar, pero que a pesar de que fue previsible, no se atendió oportunamente. La niña se arregla, el niño me dice, mami, mi hermana está rara. Yo ya había tenido llamadas con la niña y pues no noté nada raro en la voz de ella, realmente. Después de cierto tiempo dejo al niño en el colegio, me voy ya tranquila porque los 2 niños estaban en el colegio. La niña después de 45 minutos más o menos me llama y me dice, mamá, se me cogió la tarde.
no alcancé a llegar al colegio. Yo le dije, bueno, Lice, entonces cámbiese, pero esto no puede seguir pasando, vas a perder el año, llevas muchas faltas y no podemos seguir igual. Cámbiese y se viene para acá. Me dijo, sí, mamá, me voy a cambiar y ya voy para allá. Le di más o menos una hora. Después la llamo nuevamente, le digo yo, ¿qué pasó, Lice, que no ha llegado? Me dice, mami, es que tengo hambre, voy a comer algo y ya voy para allá. Le dije yo, bueno, mami, come algo y te espero acá. Después de eso empecé a llamarla, ya no me volvió a responder por el teléfono, sino que empezó a mandarme mensajes de WhatsApp. Y yo empecé a recordar las palabras de la psicóloga que me decía que era una mamá sobreprotectora. Así que yo dije, no tengo que hablarle tanto, pues tengo que darle también su espacio. Y yo le dije, bueno, Lice, le voy a dar un tiempito para que se arregle y la espero acá. Me dijo, sí, señora. Y ya le enviaba mensajes por WhatsApp, la llamaba, ya no me respondió. Me vine, apenas salí con una angustia. Y entré sumamente rápido, inicié por la pieza de nosotros, no la vi, entré a la pieza de ellos y no vi a nadie. Mi pensamiento fue, la niña se me voló. Cuando me retrocedo, veo la parte de aquí de la mano y yo volteo a mirar y me meto de una vez. Encuentro a la niña de aquí colgada, totalmente morada, las manos estaban frías. Yo empecé a gritar y la subí, la senté en las piernas y la recosté en mi pecho. Empecé a marcar el primer número que salió. Le marqué a mi hermana y a lo que yo vi que era mi hermana le colgué y lo que hice marcar fue el 123 con la esperanza de que me dijeran de que me podían mandar una ambulancia. Empecé a soltarle el nudo del cuello, pero pues yo ya veía que ya no respiraba. Con todo el amor y la acosté aquí. Yo lo que hice fue intentar hacerle los primeros auxilios, pero ya me di cuenta de que no pasó nada. Me contestaron del 123 y yo empecé a gritar y les dije que mi hija se había matado y que por favor vinieran a ayudarme. Ahorita me doy de cuenta de que todo eso se pudo haber evitado y que mi hija se hubiera podido salvar, porque tuve muchas oportunidades y vi muchas alertas y realmente nadie atendió mi llamado. Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que no se atendieron los más de 10 reclamos que hicieron los padres de Lisette ante las instituciones educativas y de gobierno y que no se activaron las rutas de atención que dicta la ley para evitar este suicidio. Bueno, doctor Córdoba, ¿qué atención psicosocial debe tener una familia como este caso que ha sufrido y que sigue sufriendo por el suicidio de Lisette? Creo que es muy importante. Creo que es el gran reto que nos espera, tener un modelo de atención permeable, ágil, que la gente tenga posibilidad de acceder. Esta niña muy seguramente, y lamento mucho solidaridad con su familia, debía estar dando señales de alarma previamente. Entonces, buscar la posibilidad de que sea atendida, de que sea evaluada ella, que sea evaluado su entorno familiar, de que muchas veces no solo el soporte de psiquiatría, de psicología, sino del trabajo social, redes integradas que permitan que se verbalice y generando un enfoque inter y transdisciplinario que permita que la niña hubiera sido evaluada, evaluar si había un diagnóstico previo, si había un diagnóstico, evaluar la dinámica familiar y generar procesos de soporte en el ambiente social. Así es, soporte individual, familiar, ¿no? Social. Y social. Aquí en Activamente también queremos
seguir haciendo conciencia alrededor de las diferentes líneas de atención, si alguno tiene un familiar, un conocido, alguien que identificamos y tenemos algún síntoma de alerta de salud mental, por favor miremos las líneas de atención. ¿Quién me ayuda? Línea de apoyo Alcaldía de Bogotá 300-754-8933. En todo el país, línea 106. Línea Nacional de Vida 123. Línea Diversa, Población LGBTIQ 310-864-4214. Risaralda, Línea Amiga, Amate y Vive 333-9610 y 018-094-9999. Casanare, Línea Amiga 318-299-0629. Bueno, se nos acabó el tiempo aquí en Activamente, pero un mensaje corto para cerrar a las familias colombianas. El equilibrio emocional también se rompe. Y la salud mental hay que hablarla en primera persona. Es decir, eso no es de los otros, es de todos nosotros. Y sin duda, si tenemos esa perspectiva, estoy seguro que vamos a cambiar la vida de muchas personas que están teniendo dificultades en este sentido. Las familias son el principal entorno protector de todos los niños y niñas. En ese sentido es súper importante que abracemos las emociones en familia, que les demos un lugar, que les permitamos existir y que hablemos el lenguaje de los niños y niñas desde lo emocional, desde lo afectivo y desde el amor. Bien, vamos a concientizarnos, a generar conciencia, a escucharnos, a tener conocimiento de lo que está pasando alrededor de los trastornos en salud mental. Vamos a conocer, a generar esas alertas, pero sobre todo ayudarnos y a reconocernos, ¿cierto? Vamos todos a generar este gran trabajo, porque aquí nos vamos a seguir viendo en el canal del Congreso, en Activamente, porque la salud mental está en nuestras manos.